Muy buenas noches, estimados participantes. El día de hoy, ya para terminar el diplomado de Derecho Administrativo, tenemos a la doctora Ángela Casafranca, que nos hablará sobre las fases del procedimiento administrativo, instrucción. La doctora Ángela Casafranca es abogada summa cum laude por la Pontificia Universidad Católica de Lima, candidata a magíster en Dirección de la Gestión Pública por la Universidad de La Rioja. Fue adjunta de docencia en los cursos de Derecho Administrativo 1 y Derecho Contencioso Administrativo en la PUC desde el año 2019 hasta el año 2022. Tiene más de 4 años de experiencia profesional y académica en Derecho Administrativo, Derecho Contencioso Administrativo y Derecho Disciplinario. Actualmente es especialista legal en la Dirección de Asistencia Integral y Monitoreo de la Secretaría Nacional de la Juventud. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, Diego. Solamente para hacer un apunte, no puedo prender mi cámara. No me deja prender mi cámara. Estoy acá por si acaso, pero no me permite. Un momento. Sí. Bueno, mientras se soluciona ese pequeño problema, no sé si se me escucha. Por favor, confirmen si se me escucha. Sí se le escucha, doctora. Perfecto. Bueno, mientras no puedo prender mi cámara, lo estoy Sí, intentando. sí, doctora. Ahora puede intentar, por favor. A ver. Discúlpelo, el inconveniente. No hay problema. No sé por qué no se puede, pero a ver, Se ve negro. A ver. no me deja encender. No sé qué haya pasado, pero bueno, creo que de todas maneras, eso no- pero sí se ve mi pantalla, eso es lo importante, ¿verdad? Sí, correcto, doctora. Ya, bueno, igual intentaré prender prender mi cámara, pero bueno, a ver si en un rato más me acepta. Bueno, nada, muchísimas gracias, David Loyer, una vez más por contar con mi participación en esta ponencia. Y bueno, antes que nada, pedirles mil disculpas por el inconveniente de la semana pasada, porque bueno, ya tenía planificado estar con ustedes, pero hubieron algunos temas laborales que no me dejaron estar con ustedes el 3 de marzo. Pero bueno, ya estamos aquí. Así que nada, vamos a iniciar. Vamos a conversar un poco sobre lo que es la etapa de instrucción del procedimiento administrativo, que es un tema muy importante y bastante largo, la verdad. Pero de todas maneras, he tratado de acortarlo lo mayor posible para poder conversar con ustedes y tener tiempo para preguntas, que es lo más importante. Bueno, vamos a continuar. Ok. Brevemente les comento, esta ponencia va a tener siete partes. La introducción, la etapa de instrucción, que es donde nos vamos a poner a conversar ya de lo que es el tema más importante en esta ponencia, la actividad probatoria, los productos de la instrucción, las garantías dentro de la instrucción, la duración y bueno, un resumen breve, resumen final, brevísimo en realidad, para cerrar con esta ponencia. Bueno, para iniciar es necesario
centrarnos y ubicarnos en lo que es el procedimiento administrativo, ¿no? Recordemos que el procedimiento administrativo es el conjunto de actos y trámites que realiza la administración pública para la toma de decisiones, resolución de casos y el ejercicio de sus funciones. Se trata de un proceso formal, es un proceso formal eventualmente y regulado que busca garantizar la legalidad, la transparencia, eficacia y eficiencia en la actuación de las autoridades administrativas. No me voy a detener mucho acá porque entiendo que ustedes ya han visto este tema en ponencias anteriores, pero sí es necesario refrescarlo un poco porque vamos a ver una de sus etapas. Según la teoría y bueno, en cierta forma también la normativa, tal vez no de manera tan específica, pero sí mencionado en nuestra norma, las etapas del procedimiento administrativo son 5. La iniciación, que es la etapa mediante la cual se recibe la solicitud o se da inicio al procedimiento luego de una denuncia que da origen al procedimiento. La ordenación, que es la etapa en la que se establecen las medidas y las condiciones necesarias para el desarrollo del procedimiento. La instrucción, que es la etapa en donde se practican las pruebas necesarias y se emiten todas las actuaciones para la toma de una decisión. La resolución o la culminación, dependiendo, a través del silencio administrativo, puede ser también, y a través de las otras formas de resolución, mediante la cual se lleva a cabo la valoración de las pruebas y se dicta la resolución administrativa en los casos en los que hay resolución administrativa, naturalmente. La ejecución, finalmente, mediante la cual se ejecuta la decisión tomada por el órgano decisor, ¿no? Ya sea por el propio órgano administrativo o la ejecución realizada por otras entidades. Bien, nosotros nos vamos a ubicar en la etapa de la instrucción, que es más o menos al medio del procedimiento administrativo y que es muy necesaria, muy, muy importante, porque es determinante para la toma de la decisión, ¿no? Tenemos, bueno, entonces, como les comentaba, la etapa de instrucción. La etapa de instrucción es una fase fundamental dentro del procedimiento administrativo y tiene como objetivo recopilar la información necesaria para la resolución de un expediente administrativo. La autoridad administrativa competente tiene el deber de realizar todas las acciones necesarias para investigar los hechos y las pruebas aportadas por las partes, a fin de emitir una resolución objetiva y justa. Es justamente la instrucción, esa etapa en la cual la administración recaba todas las pruebas, toma cuenta de todos los hechos, ¿no? Y realiza todas las acciones para obtener esa información, a fin de pues, emitir la resolución. Es por eso que es tan importante y determinante. Básicamente, está detallada en el artículo 170 del TUO de la ley 27444, que nos señala, bueno, que es lo que les comentaba, ¿no? Dentro de esta norma, no me voy a detener mucho acá, pero cabe resaltar que está prohibido realizar como actos de instrucción solicitud rutinaria de informes previos, requerimientos de visaciones o cualquier otro acto que no aporte valor objetivo. Es justamente por eso es tan importante, por el valor objetivo que tienen que tener las actuaciones dentro de esta etapa, porque tienen que ser actuaciones que busquen generar una decisión final, ¿no? Y busquen dar a la administración un espacio de decisión adecuado, basado en hechos y basado en pruebas legales admitidas por la ley. Algunas de las acciones que se llevan a cabo en la etapa de instrucción dentro del ordenamiento peruano son, por ejemplo, revisión de documentos y expedientes, práctica de pruebas ofrecidas por las partes, realización de inspecciones oculares, audiencias de pruebas y descargos o solicitud de informes de entidades o instituciones relevantes. Por ejemplo, aunque esta lista no es taxativa, vamos a ver más adelante específicamente los casos y la norma que avala esto, pero bueno, son algunas de las acciones que se llevan a cabo dentro de la etapa de instrucción en el Perú. A ver, muy importante es que en caso que la autoridad administrativa, en el supuesto, ¿no? De que la autoridad administrativa omita
la realización de alguna de las acciones previstas en la etapa de instrucción, la resolución que se emita podría ser nula y sin efecto. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero les voy adelantando que esto está vinculado con el debido procedimiento, naturalmente, y el derecho a la defensa del administrado en el caso de procedimientos sancionadores, por ejemplo, o procedimientos disciplinarios, ¿no? Pero bueno, esta parte es súper interesante y súper importante porque la instrucción puede determinar si es que un procedimiento es legal o debe ser anulado porque ha tenido algún vicio en la motivación, ¿no? Que es generalmente uno de los vicios principales que se acusan dentro de la instrucción, justamente por la importancia de la parte probatoria dentro de la instrucción. Bien, ahora vamos con la parte un poco más larga de esta ponencia, que es la actividad probatoria durante la etapa de instrucción, que es en realidad el centro, digamos, por decirlo de alguna manera, el corazón de la instrucción en el procedimiento administrativo. Bien, ¿por qué es el corazón? Porque generalmente acá se ubica lo que es la carga probatoria. La carga probatoria, bueno, en el marco de la carga probatoria, la administración tiene el deber de practicar todas las diligencias probatorias, como les mencionaba al inicio, correspondientes a fin de garantizar la decisión en el marco de la ley, ¿no? Esta carga probatoria está basada en dos principios que están dentro de nuestro ordenamiento administrativo, que es el impulso de oficio y que es el principio mediante el cual la administración se encarga de generar todas las actuaciones para tomar una decisión y que tiene que provenir de parte de la administración, la iniciativa dentro del procedimiento que viene de parte de la administración, y por otra parte el principio de verdad material, que está vinculado a la búsqueda, ¿no? de las pruebas y que muestren la realidad de los hechos en el marco del procedimiento, a fin de que el procedimiento tenga carácter real y debidamente probado, y no se tome una decisión en base a presunciones, en base a cuestiones que no vengan al caso, digamos, ¿no? Este artículo, bueno, la carga de la prueba está sustentada en el artículo 173 del TUO de la LEPAJ, eh, que habla justamente por lo que les comentaba, se rige por el principio de impulso de oficio, que a su vez está sustentado en el principio de verdad material. Aquí también la carga de la prueba señala que los administrados tienen el deber, bueno, tienen esta facultad también de aportar pruebas mediante la presentación de documentos, pericias, testimonios, inspecciones o cualquier diligencia permitida, y además aducir alegaciones. Pero aquí algo muy importante: la parte de la carga de la prueba está principalmente vinculada hacia el impulso de oficio. Esto significa que la administración es la que tiene el deber de garantizar que se actúen todas las pruebas en el marco del procedimiento administrativo. Bien, bueno, aquí tenemos que hacer digamos, una diferenciación entre lo que son los procedimientos a pedido de parte y los procedimientos iniciados de oficio. ¿Por qué? Porque en los procedimientos a pedido de parte, la regla general es que los administrados no tienen el deber de probar. En realidad, en general, la regla, en ambos casos, la regla general es que los administrados no tienen el deber de probar, pero sí la administración, siempre. Sin embargo, la diferencia en este caso es que en los procedimientos a pedidos de parte lo hacen principalmente los administrados, tienen carga probatoria para ejercer su derecho, ¿no? Para poder garantizar que la administración autorice y haga caso a su solicitud, a su pedido. En el caso de los procedimientos iniciados de oficio, nuevamente la administración tiene el deber de verificar y probar los derechos que se imputan, ¿no? Generalmente esto se aplica para los casos de procedimientos sancionadores, y es la administración la encargada de probar
que la comisión de hechos esté vinculada en la infracción imputada, por ejemplo. Bien. Ahora, tenemos lo que es la actuación probatoria. La actuación probatoria se da cuando la administración no tenga por ciertos hechos que el alegados, no haya dado por cierto los hechos alegados por los administrados o la naturaleza del procedimiento lo exija, ¿no? La entidad, en este caso, dispone la actuación de la prueba. Y en este caso, básicamente, lo que se da es que la administración exige, bueno, toma las acciones necesarias para hacer posible la aprobanza de lo que se está buscando resolver en este momento, ¿no? En este caso, se sigue el criterio de concentración procesal. Me detengo acá porque este tema es bien particular. Es un tema que en cierta medida compartimos con el derecho procesal. Sin embargo, tiene sus especificaciones en el derecho administrativo. El criterio de concentración procesal es un principio, o sea, es un criterio jurídico que busca evitar una tramitación separada de procedimientos que tengan conexión entre sí, con el fin de agilizar el proceso y garantizar una resolución más eficiente y coherente. Por ejemplo, en el caso de los procesos, en los procesos judiciales, la concentración procesal se ve en la acumulación de procesos. Sin embargo, en el ámbito administrativo, la concentración el criterio de concentración procesal se ve en la posibilidad de unificar en un solo procedimiento administrativo la tramitación de varios asuntos que tengan conexión entre sí. Por ejemplo, ¿no? Si es que se observa que hay en un determinado procedimiento ciertos criterios, ciertos hechos que han sido alegados por el administrado, pero no han sido sustentados, pero que pueden ser encontrados en otro espacio a través de otra documentación, a través de otra prueba, la administración tiene la potestad y también el deber de recurrir a esas pruebas a fin de que con las diversas pruebas, de las diversas fuentes de pruebas que se puedan dar, se unifique un solo criterio y se pueda tomar una decisión coherente, unificada, tomada en base a todo el criterio de concentración procesal. Por eso, a través de este criterio, se busca evitar que los recursos y las actuaciones se dupliquen, se dispersen y además se garantiza, como les mencionaba, se garantiza una resolución más eficiente y más coherente. Tenemos en los plazos de actuación procesal un periodo que para el efecto no es menor de 3 días ni mayor de 15, eso está en nuestra normativa, a partir del planteamiento, ¿no? Esto es bien importante porque la actuación procedimental tiene un plazo, ¿no? Sin embargo, hablamos solamente de la actuación, ¿no? La actuación procedimental es una etapa que se da dentro de la instrucción, pero que no necesariamente se da si es que hay sustento suficiente. Por eso es que la actuación procedimental tiene un plazo, ¿no? Tiene un plazo. Ahora, se puede dar casos en los que se rechace las pruebas en el marco de la actuación de pruebas. Esto sucede cuando la administración rechaza motivadamente estos medios de prueba y que no guardan relación con el fondo del asunto, ¿no? Además que puede pasar que sean improcedentes o innecesarios. Nuevamente nos regresamos a la necesidad de que los medios de prueba y en general la actuación probatoria tienen que servir a la instrucción del proceso que a su vez sirve a generar una decisión debidamente motivada. Si el administrado presenta pruebas que no dan ningún tipo de sustento o son innecesarias, no hablan del fondo del asunto, no podemos hablar de admitirlas, ¿no? Entonces la administración ahí deberá tomar la decisión de no admitir las pruebas si es que éstas no tienen relación con el procedimiento. Esto, como les comentaba, está en el artículo 174, esto que les he explicado está en el artículo 174 del tubo de la ley.
no me detengo más porque ya es algo bueno, que es algo que les estoy explicando. Y pues ahora vamos a hablar de los medios probatorios según el artículo 177 del TUO. Según este artículo, se mencionan cinco grupos de medios probatorios. Cinco grupos porque cada grupo tiene algunas divisiones, ¿no? El primero es el tema de recabar antecedentes y documentos, esta parte es bastante interesante, nos vamos a detener un poco ahí. La solicitud de informes y dictámenes, el conceder audiencias, interrogar testigos, interrogar peritos o recabar de las mismas, de estos mismos, las declaraciones por escrito, consultar documentos y actas, que está vinculado también con el tema de documentos, y practicar inspecciones oculares. Ojo acá, por qué no estoy poniendo acá citando en este cuadro en los artículos que se mencionan? Curiosamente, en nuestro TUO no se habla, no se hace un detalle de las inspecciones oculares. Esto es un tema de la propia normativa peruana. La normativa peruana no está, no, al menos en la ley de procedimiento administrativo general, en el TUO de la ley, no habla de las inspecciones oculares, ¿no? Salvo en la mención específica, ¿no? Se rige por las normas generales de carga probatoria y de actuación probatoria. Sin embargo, no tiene una regulación especial como lo tiene en los otros casos, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos la mención, acá sí se menciona, por ejemplo, la práctica de inspecciones oculares. Tenemos también, pues, lo que les mencionaba, recabar antecedentes y documentos, informes y dictámenes, 3, audiencia a los administrados, testigos, peritos, 4 es la consulta de documentos y actas, y bueno, lo que les mencionaba. Ahora, bien, vamos a hablar de los antecedentes documentos y de la consulta de documentos y actas. En esta parte me detengo porque hay mucho detalle de la LEPAJ respecto a la prueba documentaria y a la generación de consultas a los documentos. Entonces es necesario conversar de esto un poco más. Bueno, tenemos en el artículo 178 el tema de solicitud de documentos a otras autoridades, que habla básicamente de que la autoridad administrativa tiene el deber, bueno, tiene la potestad de recabar de las autoridades competentes la documentación conveniente para la resolución. Hay esta posibilidad de que en el marco del procedimiento la autoridad instructora pueda solicitar documentos a otras entidades que estén vinculadas con este procedimiento. Esto puede pasar, por ejemplo, en los tribunales de administración pública, por ejemplo, em, y que proceden a través de otras administraciones. O, por ejemplo, en los casos en que la solicitud sea formulada por un administrado, también el administrado tiene el derecho de requerir, bueno, tiene el derecho de requerir que se soliciten documentos a otras autoridades a través de la entidad instructora y a través de la indicación de indicar dónde se encuentra esta entidad y cuál es el órgano dentro de la entidad que tiene la información y la documentación. En el artículo 179, por otra parte, tenemos la presentación de documentos entre autoridades. Eso está vinculado también al tema de solicitud de documentos y tiene un plazo. Esa parte es digamos, lo más resaltante, el plazo de 3 días. El requerimiento no se puede demorar más allá de 10 digamos, es dentro de la misma entidad, tiene que ser esto, y 5 días entre otras entidades, ¿no? Sí, en el supuesto de que esta entidad necesitara un plazo mayor de los 3 días o 5 días, se solicita y este tiempo no puede exceder los 10 días en general para ambos casos, ¿no? Entonces, si hay un tiempo mayor, acá también observamos que podría haber una situación de desventaja en el caso de entidades que están fuera de la entidad pública, ¿no? Em,
Porque claro, en un caso tiene 3 días y más los máximo de 10 días, tendría 7 días adicionales. En el caso de entidades externas, tendría solo 5 días adicionales, ¿no? Que bueno, esto es parte de la norma, es parte del procedimiento, algo cuestionable, sí, desde la doctrina podría ser cuestionado, pero bueno, es lo que es, ¿no? En el caso de procedimientos. Por otra parte, el artículo 180 habla también de la posibilidad de solicitar pruebas a los administrados. Sí puede exigir la autoridad ciertos documentos, la presentación de documentos, en los supuestos en los que sea necesario, digamos, presentar documentos, solicitar inspecciones de bienes, por ejemplo, presentar la colaboración en la práctica de otros medios de prueba, ¿no? También es legítimo el rechazo a la exigencia de esta solicitud de prueba cuando se haya ciertos criterios, como por ejemplo la sujeción, la violación al derecho al secreto profesional, la revelación prohibida por la ley, ¿no? Y esto también puede afectar derechos al administrado o derechos constitucionales de terceros, ¿no? En ningún caso esta excepción podrá amparar el falseamiento de los derechos o de la realidad, por ejemplo. Esa es una excepción a este rechazo, ¿no? El tema del falseamiento. Bien, este tema también es bien interesante, la parte de pruebas, de al menos de pruebas en el marco de presentación de documentos y exigencia a los administrados, porque hay muchas veces que los administrados se amparan en el 180.2 para solicitar a la administración no pedir, no presentar pruebas, ¿no? Y esto principalmente se ve en los casos de sancionador, ¿no? Se requiere y bueno, hay a veces que esto puede chocar con temas que sean sustentados relacionados con el tema de la ley o inclusive con temas de derechos constitucionales. Este es un tema que puede pasar también en el marco de la instrucción. Por otra parte, en el artículo 178 tenemos la solicitud de documentos a otras autoridades, de documentos a autoridades externas, ¿no? Y el artículo 179, la presentación de documentos entre autoridades. Uy, acá no, ya me extendí. Tenemos uno adicional que es el tema de la norma supletoria, pero acá me voy a detener nuevamente porque esta norma supletoria señala que lo no previsto en el apartado relacionado al tema de documentos se regirá por los artículos 46 y 47. Ahora, si uno se va ahorita en este momento al tubo de la LEPAJ y revisa el artículo 46 y 47, no tiene nada que ver con con el tema de documentos. Tuve que hacer una revisión más exhaustiva de los antecedentes de este artículo para encontrarme con que en realidad los artículos que estaban vinculados son los que inicialmente en la ley eran el artículo 40 y 41. El artículo 40 y 41 que ahora son el artículo 48 y 49 en el tubo de la LEPAJ. Entonces acá, mucho cuidado al momento de revisar esta norma, en específico este artículo 181, porque los artículos 46 y 47 no son los correctos que deberían verificarse en este punto, ¿no? A los que hace remisión es el artículo 181, son en realidad el artículo 48 y 49. Es un error del tubo que hasta el momento, hasta el día de hoy, al menos hasta el día de hoy que he verificado por seguridad nuevamente el SPIG no ha sido aclarado, pero valga la aclaración, el artículo 48 y 49 son los mencionados en este artículo 181. Bueno, en este caso, hablamos de dos puntos bien importantes. El primero es el tema de documentación prohibida de solicitar. Hay ciertos casos, bueno, en total son 10 los puntos en los que se requiere o se pide que no se solicite información. El primero es que como producto del ejercicio de sus funciones, conferidas por la ley o que deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado,
¿no? Que ha pasado también que se requieren documentos que han sido tramitados en la misma entidad, se prohíbe solicitar esa información dentro del plazo de 5 años, ¿no? Si es que esa documentación ha sido solicitada y ha sido tramitada en esa misma entidad, pero tiene una antigüedad mayor a 5 años, sí tiene la facultad de solicitarla a la administración, pero antes no. Está también la documentación expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde a la propia entidad recabarla directamente. Y en este caso no es documentación que haya sido tramitada por el administrado, sino que haya sido tramitada y ahí no hay un plazo máximo, ¿no? Tenemos también la presentación de más de 2 ejemplares de un mismo documento ante la entidad, las fotografías personales, salvo que tengan algún fin, ¿no? Directo, de recabar documentos de identidad, de pasaporte, licencias o autorización de índole personal, ¿no? Salvo que sea por razones de seguridad nacional y seguridad ciudadana, ¿no? No se puede pedir por otro motivo fotografías o fotografías personales sobre ello. Em, por otra parte, están documentos de identidad personal distintos al DNI, eso también está prohibido. Salvo, y bueno, en el caso de extranjeros solo se puede exigir a los ciudadanos el carnet de extranjería o pasaporte, ¿no? No su documento nacional de identidad de su país. Tenemos el tema de recabar sellos de la propia entidad, eso no se puede, documentos o copias nuevas, o cuando sean presentadas otras, a pesar de haber sido producidas para otra finalidad, constancias de pago, eso tampoco, documentación que de conformidad con la normativa se acreditó o se debió acreditarse en una fase anterior o para obtener la culminación de un trámite anterior ya satisfecho. O sea, la idea no, y en este artículo particularmente, es no exceder los tiempos, ¿no? Burocráticos que ya de por sí son bastante largos en el marco del procedimiento administrativo. Toda la información o documentación que las entidades de la administración pública administren, recaben, sistematicen, creen o posean dentro de los usuarios o administrados. Y bueno, el segundo punto importante de estos artículos mencionados dentro de la LEPAC son la presentación de documentos sucedáneos, que son bueno, se señala que para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a los procedimientos administrativos, las entidades tienen la obligación de recibir documentos e informaciones en vez de la documentación oficial, ¿no? Y a lo cual van a reemplazar con el mismo mérito probatorio. Esto también es muy importante en el marco del procedimiento. Generalmente está vinculado al tema de copias simples, traducciones simples de cierta documentación específica, expresiones escritas del administrado contenidas en declaraciones juradas, por ejemplo, instrumentos privados como son boletas notariales o copias simples de las escrituras públicas en vez de instrumentos públicos, eso nuevamente para evitar una dilación en el procedimiento y también que los gastos en el marco de la obtención de pruebas exceda, ¿no? Constancias originales también, suscritas por profesionales independientes debidamente identificados en reemplazo de, por ejemplo, certificaciones oficiales. Todo esto es para mayor simplicidad procedimental, ¿no? Y para no generar un tema de dilación burocrática que podría afectar los derechos del administrado. Por otra parte, también está el tema de copias fotostáticas, de formatos oficiales, o una reproducción particular. No es necesario que sea la reproducción misma, porque hay casos, por ejemplo, de municipalidades que te exigen llenar un tipo de formato, ¿no? Un tipo de formato y inclusive te hacen comprarlo, ¿no? Hay casos así, hay casos de ese tipo, ¿no? Pero eso no es necesario, no es necesario tener esa documentación. La presentación y admisión de los sucedáneos documentales se hace al amparo del principio de presunción de veracidad. Nuevamente es justamente es el sustento de esto y conlleva la realización de acciones
de fiscalización posterior para probar la veracidad o denunciar la falsedad de los documentos que están sustentados en este punto, ¿no? Si bien es cierto, hay una garantía para el administrado, pero siempre tiene que haber cierta seguridad jurídica garantizada por la administración a fin de evitar algún tipo de falsificación de documentos. Bueno. Sigamos, para no extendernos más, tenemos la solicitud de informes y dictámenes, que es otro medio probatorio en el marco de la actuación probatoria dentro de la instrucción. En este punto recogemos el artículo 182, que es la presunción de la calidad de los informes. Estos informes pueden ser obligatorios, pueden ser facultativos también, pueden ser vinculantes y también pueden ser no vinculantes. Pero estos dictámenes se presumen que son facultativos y no vinculantes, salvo que la administración haya tomado, digamos, haya decidido otro tema a través de la ley, ¿no? Sustentado en la ley. Generalmente los informes no tienen algo determinante. Puede ser que el informe instructivo final tenga una decisión diferente a lo que te señalan otros informes previos que se revisen, ¿no? Y salvo que la ley exija de que estos informes tengan por alguna razón que ser vinculantes y no facultativos. Bueno, por otra parte, la petición de informes es el que está en el artículo 183, que señala que las entidades solo solicitan informes que sean preceptivos en la legislación o que los que juzguen absolutamente indispensables para el esclarecimiento de la cuestión a resolver. Esta solicitud debe indicar con precisión y claridad las cuestiones sobre las que se estime necesario su pronunciamiento, ¿no? La solicitud de estos informes, de los informes o dictámenes, es reservada y exclusivamente para asuntos del fundamento jurídico vinculados al procedimiento administrativo. No puede ser sobre otro tema que no sea el buscar la resolución del tema del objeto del procedimiento, ¿no? Ahora, el informante, dentro de los 2 días, hay nuevamente un plazo, puede devolver sin informe todo el expediente. Nuevamente, los informes son facultativos, ¿no? Y no vinculantes en los supuestos en los que el pedido incumpla los párrafos anteriores, y ahí está nuevamente la necesidad de que ese informe tenga una vinculación directa con el tema, ¿no? Esos son criterios y condiciones que nos exige la ley para que también la búsqueda de pruebas esté vinculada con la búsqueda con el objeto del procedimiento y con la necesidad de resolver el procedimiento. Está también el artículo 184, que es la presentación de informes. Tiene que estar la opinión en forma sucinta, en fin, los criterios que exige la ley, ¿no? Acá están los criterios que exige la ley para que los informes que se usen como prueba tengan un valor en- utilizable, ¿no? Empleable, ¿no? Para la administración. Por otra parte, los informes también están en el artículo 185, pueden ser omitidos, y esto pasa en la medida de no recibirse el informe en el término señalado. La autoridad puede alternativamente, según las circunstancias del caso y en relación administrativa con el informante, puede prescindir del informe o citar al informante para que en fecha única y en una sesión presente su parecer verbalmente, ¿no? Para que sea, digamos, más claro, y para ello se elaborará un acta que se adjuntará al expediente sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurre el funcionario culpable de la demora, ¿no? Esto también es un tema importante, y si bien es cierto, hay casos en los que puede ser que no haya, digamos, una responsabilidad del administrado, porque del informante al que se le requiere, porque tal vez el tema no tiene nada que ver, pero sí hay cierta responsabilidad si es que se requiere un informe y el informante no presenta nada, ¿no? Y sí puede haber responsabilidad administrativa inclusive. Bien, ahora tenemos el tema de conceder audiencias a los administrados, interrogación de testigos, peritos, en fin. En el caso de testigos, el artículo 186 señala que
una vez que se le exige o se le pide a un testigo asistir a una declaración de prueba de testigos, tiene la carga, esta persona, de comparecencia de los mismos en el lugar, en la fecha y en la hora que fije la autoridad administrativa. Y si es que el testigo no concurre sin justa causa, se va a prescindir de su testimonio. Por otra parte, la administración puede interrogar libremente a los testigos y en caso de declaraciones contradictorias podrá disponer careos aún con los administrados, ¿no? Por otra parte, el peritaje señala en el artículo 187 que los administrados tienen la posibilidad de proponer la designación de peritos para poder detallar o definir o determinar algunos temas, y para ello deben indicar en ese momento los aspectos técnicos sobre los que deben pronunciarse, ¿no? La administración se puede abstener de contratar peritos y debe solicitar informes técnicos de cualquier tipo. Puede, en vez de contratar un perito, solicitar informe técnico a su propio personal o a las entidades técnicas que estén aptas para ese fin, ¿no? Esto a fin también de, nuevamente, acortar los costos en el marco del procedimiento. Y finalmente tenemos las audiencias públicas, que están en el artículo 193 del TUO, que habla sobre las normas las normas administrativas prevén la convocatoria de una audiencia pública. Es posible que exista una audiencia pública como una formalidad esencial para la participación efectiva de los terceros, cuando, digamos, el acto al que se conduzca el procedimiento administrativo sea susceptible de afectar derechos o intereses cuya titularidad corresponda a personas indeterminadas, tales como en materia, digamos, de medio ambiental, ahorro público, valores culturales, históricos, derechos del consumidor, planeamiento histórico, planeamiento urbano, perdón, zonificación, o cuando el pronunciamiento sobre autorizaciones, licencias o permisos puede incidir directamente sobre servicios públicos, ¿no? En esos casos sí habrá una audiencia pública. En la audiencia pública, cualquier tercero, sin necesidad de acreditar legitimación, puede estar habilitado para asistir a la audiencia, en primer lugar, y también presentar información. También puede requerir análisis de pruebas, expresar su opinión sobre las cuestiones vinculadas al objeto del procedimiento, o inclusive presentar ciertas cuestiones respecto a la evidencia actuada, ¿no? No, no, para un tercero, naturalmente, al ser un tercero en el procedimiento, no procede formular interpelaciones a la autoridad con la audiencia, ¿no? La omisión de la realización de la audiencia pública puede acarrear la nulidad del acto administrativo final que se dicte. Por eso es muy importante tener en consideración este tema. Y bueno, también el vencimiento de este plazo sin haber llevado del plazo de ejecución, de realización del procedimiento administrativo, sin que se haya llevado a cabo la audiencia pública, podrá determinar la operatividad del silencio administrativo negativo. O sea, inclusive puede terminarse el procedimiento por esto. Tenemos el artículo 194, que es la convocatoria de audiencia pública, que se da con una anticipación previa de 3 días a la realización. Y tenemos el artículo 195, que es el desarrollo y efectos de la audiencia pública. Disculpen que me exceda tanto con el tema de las normas, pero es necesario hablar de esto porque, de al menos de estas normas en específico, porque detallan necesariamente lo que hemos venido a conversar acá. Así que, bueno, esa es la razón por la cual estamos conversando directamente con las normas en pantalla. Tenemos también el desarrollo y los efectos de la audiencia. La comparecencia a la audiencia, por ejemplo, no otorga por sí misma la condición de participante en el procedimiento. Puede ser que los terceros asistan, pero eso no quiere decir que ya formas parte del procedimiento solo hecho de haber asistido. Eh, la no asistencia a la audiencia no impide a los legitimados en el procedimiento a presentar alegatos o recursos contra la resolución. Eso es también otra parte a tomar en consideración. Las audiencias son, si bien es cierto, para realizar ciertas actuaciones. Sin embargo, la no asistencia sí garantiza todavía el derecho a la defensa, ¿no?
Ahora, la autoridad instructora debe explicitar en los fundamentos de su decisión de qué manera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía, por ejemplo, o las razones para su desestimación. Tenemos también un periodo de información pública en los casos de, por ejemplo, cuando sea materia de decisión de la autoridad, cualquier aspecto de interés general distinto a lo que hemos conversado en los puntos anteriores, donde se aprecia objetivamente que la participación de terceros no determinados puede ayudar a la comprobación de cualquier estado, información o de alguna exigencia legal no evidenciada en el expediente. En estos casos, el instructor tiene la posibilidad de abrir, eh, de abrir un periodo entre 3 a 5 días hábiles para recibir manifestaciones de terceros sobre el asunto, inclusive. En esos supuestos, en estos periodos de información pública que se le llaman, corresponde que el tercero pueda ser convocado particularmente antes de probar las normas administrativas que afecten derechos o intereses, o para resolver el otorgamiento de licencias o autorizaciones y para también designar funcionarios, ¿no? Incluso si es que se trata de un cargo, cuando se exija como condición expresa poseer una conducta intachable o también una circunstancia análoga. Bueno, no nos extendemos más. Ahora tenemos el tema de productos a presentar en el marco de la instrucción. Esto es bastante breve. En sí, los productos a presentar por la autoridad instructora son el informe de instrucción, naturalmente, y en algunos casos el proyecto de resolución, en los supuestos principalmente en los que el instructor no es el mismo que el ente resolutor. Esto suele pasar, por ejemplo, en los sancionadores. Acá tenemos el artículo 191 que detalla el proyecto de resolución y justamente presentará el informe final, ¿no? En los supuestos que, se dé el caso de que el informe final, bueno, el que la autoridad instructora es diferente a la autoridad resolutoria, la autoridad instructora prepara el informe final, ¿no? Que va a recorrer que recogerá los aspectos relevantes del acto y además formulará un proyecto de resolución que podría ser tomado en cuenta o no por la autoridad ejecutora. Ojo, porque si bien es cierto, la autoridad resolutoria tiene la potestad de poder tomar una opinión a través de un informe respecto a un tema y puede tener, realizar un informe de opinión técnico-legal. Eso no quiere decir que ya inclusive presentar su proyecto de resolución, eso no quiere decir que la resolución está tomada, ¿no? Que la decisión está tomada a través de este proyecto de resolución. Esto puede ser modificado naturalmente. Bueno, algunos elementos en los proyectos de resolución son, por ejemplo, bueno, básicamente esto es de modo bastante técnico, bastante puntual y por estructura general dentro de la administración pública está el encabezado con el nombre y el logo de la entidad, la identificación del órgano competente. En la introducción está la breve descripción del asunto que se va a resolver, el número de expediente, el fundamento legal, los considerandos, que es la parte más importante, digamos, donde se expone el análisis de la toma de la decisión, se explican los hechos, se ponen las pruebas recabadas y se ponen los argumentos que sustentan la propuesta de resolución y la parte resolutiva, la del obviamente proyecto, nuevamente proyecto, es un proyecto, eso puede ser cambiado, que es la parte final del proyecto y que contiene la propuesta de decisión que se adoptará en el caso, ¿no? Y que indica también las medidas adicionales que se deben adoptar aparte de la decisión y las instrucciones para la ejecución. Finalmente, en los casos en los que se agregan anexos, aunque esta parte es facultativa, que son básicamente los documentos, las pruebas que se haya considerado relevante para la toma de la decisión, como actas, informes, peritajes, actas de inspección ocular, bueno, en fin, toda la documentación, ¿no? Pruebas documentales en sí. Bien, tenemos también las garantías del administrado. Esta parte ya está vinculada también con los derechos del administrado en el marco de este procedimiento. Y bueno, en resumen, tenemos estos 6 derechos principales considerados en el marco de las garantías, que son el derecho a la notificación, derecho a la audiencia,
derecho a la defensa en los supuestos en los que se requiera, o en los que esto es optativo, pero se tiene derecho, no se puede negar si un administrado recurre con abogado, por ejemplo, derecho a la prueba, derecho a la presunción de inocencia en los supuestos de procedimientos disciplinarios y sancionadores, derecho a la motivación también. En el caso de el derecho a ser notificado, el administrado tiene el derecho a ser notificado de la apertura del procedimiento administrativo, así como de cualquier actuación posterior que se lleve a cabo en el marco de este procedimiento. Tiene también el derecho a la audiencia, que es pues el derecho a ser oído y presentar alegatos, a presentar pruebas en defensa de sus intereses. Para eso puede ser citado, debe ser citado previamente o puede requerir también una audiencia y además se le debe proporcionar toda la información necesaria. El derecho a la defensa técnica, en los casos naturalmente que lo deseen, nuevamente en nuestro país, eso no es obligatorio porque la defensa técnica ya no es un requisito para poder participar y ser parte de un procedimiento administrativo, pero sí se puede contar con la asistencia de un abogado o un representante legal durante la fase instructiva de este procedimiento, ¿no? En los supuestos en los que lo considere necesario. Por ejemplo, en las audiencias. Derecho a la prueba, que es el derecho, bueno, a presentar las pruebas, la documentación relevante para la defensa y además solicitar que se practiquen pruebas que sean necesarias para acreditar los hechos. El derecho a la presunción de inocencia, que es ser considerado inocente hasta que se pruebe lo contrario. Esto no me voy a extender más, creo que acá todos hemos hablado de este tema alguna vez. El derecho a la motivación, que es el derecho a que las decisiones que se tomen en el marco de la fase instructiva estén debidamente fundamentadas y motivadas de manera que pueda conocer los argumentos en los que se basan. Y bueno, finalmente, bueno, tenemos lo que es la duración de la etapa de instrucción, que esto puede variar, ¿no? Esto puede variar en atención a diversos factores. Algunos de ellos son, por ejemplo, la complejidad del asunto, la cantidad de pruebas que deban ser recabadas, el número de partes implicadas, entre otros. No existe un plazo fijo. A pesar, bueno, salvo que estemos hablando de la actividad probatoria, que es lo que les comentaba, es entre 3 a 5 días hábiles y con la posibilidad de que se pueda extender hasta 10 en los requerimientos, digamos, de, perdón, entre 3 a 15 días hábiles. No existe un plazo fijo establecido en sí para la etapa instructiva en general, ¿no? Sí, para la actuación probatoria, pero no para la etapa instructiva. Sin embargo, la legislación que establece el procedimiento administrativo debe resolverse en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas. Por otra parte, aunque no exista un plazo máximo para la fase instructiva, se debe evitar que se prolongue de manera excesiva y aquello podría afectar negativamente los derechos del administrado. Y en todo caso, bueno, la duración de la fase instructiva debe ser proporcional a la complejidad del asunto y al volumen de pruebas que deban ser recabadas. Finalmente, es necesario tomar en consideración que durante el desarrollo de esta fase instructiva se deben respetar los derechos y garantías de defensa. Los derechos que les he mencionado en los PPTs anteriores, asegurando que se tenga acceso a toda la información relevante y que se le permita presentar pruebas y alegaciones de defensa. Y bueno, para cerrar, en resumen, podemos señalar que la etapa de instrucción del procedimiento administrativo en nuestro país es un tema de mucha importancia, muy necesario para garantizar el debido proceso, el debido procedimiento y la transparencia en la actuación de la administración pública. Además, a través de las fases del procedimiento, no solo de la etapa instructiva y el cumplimiento de las normas aplicables, se busca asegurar que las decisiones tomadas por la administración pública sean justas, sean legales y además que todos los ciudadanos tengan acceso a un procedimiento claro y transparente para la defensa de sus derechos e intereses. Y bueno, muchísimas gracias. Acá está la bibliografía. Eventualmente entiendo que les voy a compartir ya el PPT, pero acá está la bibliografía y bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que he volado un poco para poder llegar a un punto y llegar a cerrar bien. Pero nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora. Le traslado algunas de las preguntas. En el chat, Claro que sí. Israel Velázquez nos le pregunta,
En su experiencia, ¿qué tan común es que el ente resolutor decida en contrario al IFI? No le entendí bien, no se escuchó bien. A ver, le repito. En su Ujú. experiencia, ¿qué tan común es que el ente resolutor decida en contrario al IFI? Eh, bueno, es muy difícil, la verdad, es muy difícil. Si bien es cierto, no debería ser, pero en los casos, por ejemplo, que yo he visto en la experiencia laboral que tengo casi siempre, el órgano resolutor decidido de acuerdo lo que señala el IFI. Sin embargo, hay casos específicos, ¿no? Por ejemplo, cuando no se han actuado todas las pruebas, ¿no? Y ha habido casos también en los que no se han actuado las pruebas bien y los alegatos finales que presenta el administrado con pruebas adicionales o con detalles o con argumentos esgrimidos puedan cambiar la decisión del órgano resolutor. Sí he visto en una única vez, que es cuando ya este, la autoridad instructora presentó un IFI que no había considerado pruebas necesarias. Esto fue en un tema de recuerdo de uno de los gigantes de la telefonía Movistar, ¿no? Pero estamos hablando, o sea, en la proporción de casos que yo veía era pues un 1% o menos, tal vez un 0,5% de 100, ¿no? Es muy, muy complejo. O sea, tiene que haber pasado algo muy evidente, una omisión muy evidente de la autoridad instructora en el mérito de medios probatorios para que no tome una decisión, la misma decisión, pero casi siempre la toma. Ok, muchas gracias, Ujú. doctora. Otra pregunta de Olga Centellas nos dice, ¿qué diferencia hay en el tema probatorio con el proceso contencioso administrativo? Claro, bueno, para empezar, la actividad probatoria del procedimiento administrativo está en el marco de la etapa de procedimiento administrativo. En el caso del proceso contencioso administrativo, el régimen que se tiene que tomar en consideración es el de la ley del proceso contencioso administrativo, además del régimen que ya es diferente, ya está en un marco judicial. Y por otra parte, bueno, sí hay ciertas cosas que ya el juez en la etapa procesal puede tomar en consideración para tomar en cuenta el tema de las pruebas. Sin embargo, no es lo mismo en el caso del procedimiento. Por otra parte, los plazos, porque bueno, los plazos la etapa del proceso contencioso administrativo son diferentes, ya es un plazo diferente. Tenemos que, bueno, se ha cortado muchísimo más. Antes inclusive había actuación fiscal, ahora ya no hay una actuación fiscal, ya es directamente la toma de la decisión del juez, pero, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, ya el criterio de decisiones en el marco del proceso contencioso es diferente porque ya se da en el marco de la cuestión judicial, ¿no? Del juez, ¿no? De la actuación judicial. Y los plazos son diferentes. Si bien es cierto el objeto, eso sí puede ser lo mismo y se toman en cuenta inclusive las pruebas de la fase instructiva, inclusive del procedimiento administrativo previo, pero la actuación es diferente, los plazos son diferentes. Correcto, doctora. Otra pregunta de Diana Stephanie nos dice, mencionó que la fase instructiva no tiene plazo establecido. Por otro lado, la LPAG indica que en principio el procedimiento administrativo sancionador no debe durar más de 9 meses. ¿Es posible Claro. entonces que una entidad indique que tiene hasta ese plazo, 9 meses, para emitir su informe instructivo, o ello resultaría un abuso en atención que es un plazo no razonable, sino máximo? Eso es muy complejo, esa pregunta, y es una muy buena pregunta porque en efecto, tal cual lo menciona nuestra participante, em, sí hay un plazo máximo para concluir el procedimiento, ¿no? Y hay casos en que la autoridad instructiva se puede demorar más tiempo en emitir su informe.
¿no? Y eso puede generar un perjuicio para el administrado, pero en efecto, o sea, sí podemos hablar de un abuso, ¿no? De un abuso de autoridad, porque, claro, ya está por vencer, tiene que tomar una decisión la autoridad resolutora, y muchas veces a raíz de ese informe, la autoridad resolutoria termina decidiendo lo que dice el IFI, ¿no? Que es la pregunta, regresando a la pregunta del inicio, ¿no? Justamente por ese tema, por la falta de establecerse plazos específicos en la fase instructiva. Sí hay plazos específicos, como les he venido comentando, en ciertas etapas de la actividad probatoria para la realización de ciertas fases y ciertas pruebas, de cierta actuación de pruebas, pero no es lo mismo, pero no es tal cual en la actividad, en la etapa instructiva, ¿no? Lo cual puede representar una complejidad, y es necesario siempre hacer pues lo que se suele hacer en el marco del procedimiento administrativo, el seguimiento, la solicitud de reuniones, los escritos de impulso, ¿no? Que garanticen que el procedimiento avance también y que se pueda tomar una decisión lo más célere posible, si es que hay, digamos, una vulneración de derechos. Muchas gracias, doctora. Y la última pregunta o repregunta de Israel Velázquez es, en un PAS, si una entidad impone una multa a un administrado, este subsana la falta durante el desarrollo del procedimiento, luego de la notificación, y solicita en sus descargos se considere ese hecho a fin de proceder el descuento en la eventual resolución de sanción. Pero la Ujú. entidad aduce que si bien le aplica un descuento por la subsanación voluntaria, no le pueden otorgar porque la entidad no ha establecido una tabla de cálculo para descuentos, por lo que la solicitud no procede, según la entidad. ¿Cómo podría contestar el administrado, dado que el que no haya una tabla para calcular el descuento no es culpa del administrado? Claro, es que tenemos esa solicitud, ese requerimiento del administrado en dar, digamos, recibir un beneficio, pero tenemos también que la normativa es muy clara respecto a beneficios, ¿no? Y eso también es muy necesario a tener en consideración al momento de poder requerir ciertas consideraciones. Puede ser que la administración decida un monto diferente de multas, por ejemplo, pero en los reglamentos de infracciones y sanciones son muy claros y son muy determinantes en cuanto a los criterios de mediación y no de la misma infracción y de la imputación de las infracciones, y también la sanción, la posterior sanción y las medidas que se toman. A veces uno puede esperar que la administración pueda, digamos, tomar en consideración algo al respecto, pero también tiene que ir ese tema, esa solicitud que se haga de acuerdo al principio de legalidad, porque si no también se podría tomar eso como un beneficio que no tiene ningún sustento en la ley, ¿no? Y recordemos que eso también es muy importante a la hora de poder tomar una decisión. ¿Qué pasa si hay un administrado que previamente ha hecho la misma acción, pero no ha recibido ningún tipo de beneficio? Estaríamos en una situación de desigualdad. Es por eso que es necesario, al menos en la parte de procedimientos sancionadores, que la toma de decisiones de la administración, sea en beneficio o en perjuicio del administrado, estén vinculadas con el principio de legalidad. Eso es elemental. Si es que, digamos, uno puede solicitar un beneficio, pero ese beneficio no está en la ley, no hay cómo sustentarlo en favor del administrado, y eso también podría perjudicar a otros administrados que estén en una misma situación llevando un procedimiento sancionador, ¿no? No sé si me dejo entender, sé que es un poco complejo y que puede sonar un poco injusto, pero bueno, a veces la ley tiene que seguirse de cierta forma, y justamente para seguir el procedimiento el principio de legalidad en todos los casos, ¿no? Y el principio de igualdad en el marco de los procedimientos sancionadores. Muchísimas gracias, estimada doctora. Por aquí hay algunos comentarios que dicen, ¿no? Gracias, muy dinámica la ponencia, me gustó, muchas gracias. Y en efecto, ha sido una excelente ponencia. Muchísimas gracias, estimada doctora, y esperemos contar con su participación en un próximo evento.
No, muchísimas gracias a ustedes nuevamente. No sé qué haya pasado con mi, con mi pantalla, perdón, con mi cámara, pero bueno, lo importante es que nos hemos escuchado, que hemos podido conversar y nada, muchísimas gracias a todos. Y como siempre, Vilo, y muchas gracias por estas iniciativas tan buenas de reunirnos cada cierto tiempo para conversar sobre la pasión de muchos, me incluyo, que es el derecho administrativo. Muchísimas gracias, estimada doctora. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias, hasta luego. Bien, estimados participantes, esta ha sido la última clase del Diplomado de Derecho Administrativo. Recuerden que pueden adquirir la certificación, tiene un costo de 70 soles. Y bien, nos estamos viendo. Muchas gracias.